Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, ¿cierto? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Gusto de verte nuevamente. Igualmente. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, ¿cierto? Que hemos creado en ayuda, ¿cierto? Con la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de las Américas. Cuéntame un poquito más, Gabriela, de qué se trata esto. Bueno, nuestro programa está orientado en acercar el conocimiento jurídico a la vida cotidiana de todas las personas, entregando información con un lenguaje simple, cercano a las personas, donde se abordarán distintas temáticas como el derecho penal, civil, familiar, entre otros. Exacto, la idea es justamente traer invitados, ¿cierto? Por eso hay una tercera silla que está vacía, Claro. no es porque hay una distancia, no es la idea, sino que justamente es porque vamos a tener invitados y hoy día también vamos a tener un invitado, ¿cierto? Sí. Una invitada. Una invitada destacada. Para inaugurar, ¿cierto? Este ciclo de programas que tienen que ver con, como dijo ya Gabriela, con el derecho. Derecho a la comunidad. Acercar con un lenguaje entendible. Accesible, ¿cierto? simple. Hay una crítica que se hace siempre a los abogados, ¿cierto? A la gente que se relaciona con el derecho, es que no se entiende lo que hablan porque es muy técnico. Claro. La idea justamente de nosotros es buscar cuáles son las problemáticas que a las personas hoy en día les complican, como bien dijo Gabriela, derecho a familia, vamos a hablar de alimentos, ¿cierto? Vamos a hablar de relación directa regular, vamos a hablar de algo de derecho penal, La ley de vuelta de mi casa, que está muy en boga en estos tiempos. Exacto, vamos a hablar un poco de inmigración. Tenemos un panorama bien amplio de temas que creo que son súper actuales e interesantes y contingentes. Exacto. O coyunturales a la realidad del país. Así que gracias a la Universidad de las Américas nosotros vamos a poder desarrollar este espacio. Así que los dejamos invitados a que nos sigan. Tenemos Instagram, nuestro Instagram, Eso, se llama cuéntales. @derecho a la comunidad, para que nos sigan. Exacto. Y bueno, ya ustedes lo van a ver, pero va a estar disponible en YouTube, este canal donde vamos a ir subiendo, ¿cierto? Los diferentes capítulos que vamos a ir realizando. Así que, sin más preámbulo, ¿te parece que pasemos al programa? Me parece. Nos vemos. Y bueno, Gabriela, nos encontramos con nuestra ilustre invitada del día de hoy, así que le queremos dar la bienvenida a la profesora Carmen Gloria Pérez, ¿cierto? Docente de la Universidad de las Américas, de la Escuela de Derecho, abogada con magíster en Derecho. Profesora Carmen Gloria, un gusto tenerla con nosotros, muchas gracias por hacerse el tiempo para venir y compartir y tener este momento que vamos a conversar algunos temas que son importantes, como ya lo dijimos en la introducción del programa. La idea es que acerquemos algunos temas a la comunidad. ¿Cómo se siente? Perfecto, encantada de estar con ustedes. Para mí es un honor estar en su programa. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito a esta iniciativa, porque yo creo que se requieren estas instancias donde se pueda uno comunicar, ¿cierto?, con la comunidad. Esa es la idea. Debatir temas que están tan contingentes hoy en día. Exacto. Como la migración. Como la migración, por ejemplo. Así que hoy día, para no quitarle más tiempo, hoy día estamos en un día frío. Nosotros se nos ocurrió la brillante idea de estar al aire libre, pero creo que se ve bonito y no está terrible, está soportable. Así que para no hacerla que se congele a la profesora, vamos a avanzar con los temas. Mire, nos gustaría conversar, como ya dijo Gabriela, en términos generales, si usted nos podría comentar, dar una mirada respecto a la migración, así de esta mirada quizás más moderna, porque sabemos que existen algunos contrapuntos respecto a cómo era mirada la migración hace algunos años atrás, ¿cierto? Y cómo hoy en día, cómo los países están enfrentando la migración. Perfecto, o sea, es un tema sumamente relevante que más que nada es un hecho, ¿cierto?, que estamos viendo nosotros en todos los países del mundo. Claro. O sea, Chile no es una excepción a lo que está ocurriendo en el mundo, que es una característica propia de la globalización. Claro, eso es súper importante. No es que nosotros estamos acostumbrados a mirar, ¿cierto?, como la realidad propia del país, y a veces nos miramos al lado cuando hay una guerra, cuando pasa algo, pero este es un fenómeno, como usted dice, que está pasando en todos los países. Exacto. Desarrollados y no tanto también. Y sea que nos guste o no, porque alguien puede pensar que se opone a la migración. No es un tema de que nos guste o no nos guste, es un hecho que se da por las circunstancias que vivimos en esto que ya decíamos se llama globalización, y lo que tenemos que hacer es ver cómo convivimos con este fenómeno de la mejor manera posible, y sobre todo, como dice nuestra nueva ley, ¿cierto?, con una mirada de derechos humanos. Claro. Podríamos decir que hoy en día el foco está puesto en el derecho humano como un pilar esencial de la migración. Efectivamente, ¿Sí? efectivamente, porque
estos movimientos de personas, ¿cierto?, también se prestan para el crimen organizado. Entonces, a su vez, ha ido aumentando el tráfico de migrantes, el tráfico de mujeres, de niños. Entonces, el derecho tiene que estar muy alerta para proteger a las personas, a cualquier ser humano, como dice la teoría de los derechos humanos, frente a este tipo de flagelo. Sí, de hecho, nosotros no lo dijimos al comienzo, pero estamos haciendo este programa en la sede de Los Castaños de Viña del Mar, de la Universidad de las Américas, así que nuevamente les agradecemos a la universidad por prestarnos el espacio. Y hace pocos días hubo una noticia que se desbarató justamente en Viña del Mar, una red de trata de personas, que tenía que ver ahí con alguna lista internacional. Entonces, como usted dice, efectivamente van pasando cosas, ¿cierto?, que van de la mano con la migración. No siempre llegan todas las personas con las mismas intenciones, digámoslo así. Y eso es un problema que se genera, ¿cierto? Y lo hemos visto con el Tren de Aragua, eventualmente, con ciertos delitos asociados a la migración. O sea, ese es como el lado más oscuro de la migración, sí, ¿cierto? Y que de repente es que el que más sale como en los medios de comunicación. Entonces, se va generando de repente un mito, ¿cierto?, de que toda la delincuencia se debe a los extranjeros, o que los extranjeros han traído todas las cosas malas que nos pasan, y la verdad es que eso es un mito, porque eso no es así. O sea, no hay que olvidar, ¿cierto?, que a pesar de que en Chile efectivamente tenemos un problema con la migración, porque se ha producido en términos masivos, y porque además ha ingresado, ¿cierto?, por lugares no habilitados. Entonces, no hay un control de todas las personas que están en el país, que sin duda es un problema, pero también no tenemos que olvidar, ¿cierto?, que estas personas que llegan al país van a tener una intervención también en la economía. O sea, son personas que están trabajando, que están generando ingresos, y los migrantes no son personas desocupadas. Uno dice, un migrante, un extranjero, estoy desocupado, eso no existe. Él va a estar en algo, sea formalmente, sea en la informalidad, pero es una persona que está generando recursos para la economía, que está pagando impuestos, porque acordémonos que el caso del IVA lo paga todo el mundo. Entonces no podemos decir que no contribuyen también al Estado. Luego, con el tema de las remesas, ¿cierto?, que la mayoría de los migrantes lo que hacen es trabajar para enviar dinero a sus países. También ahí el Estado va a sacar su parte, y las empresas que se dedican a eso también. Entonces hay un movimiento en la economía que tampoco se debe olvidar. Profesora, ¿usted nos podría hablar de la ley 21.325? Bueno, esta es una ley, ¿cierto?, que empezó a regir hace muy poco. O sea, incluso yo diría que a pesar que ya lleva unos 4 años, estamos en una etapa como de instalación, de marcha blanca. Porque hay muchas situaciones nuevas que esta ley no logró captar en su totalidad, porque era un proyecto que llevaba en tramitación como 10 años, cuando la realidad era distinta. Hoy en día, ¿cierto?, que nos encontramos con esta gran cantidad de migrantes, sobre todo irregulares, nos encontramos con una ley que, como sea, ¿cierto?, es bastante más favorable de la ley anterior. Sobre todo porque no establece normativa penal, sino que es una ley de tipo administrativo solamente. Entonces es bastante más beneficiosa que la anterior. ¿Cuál sería el ámbito de aplicación? Bueno, la ley, la verdad que es una ley bastante amplia, ¿cierto?, que incorpora no solo el tema de la migración y extranjería, sino que incluye también, por ejemplo, a los chilenos que residen en el extranjero y quieren retornar al país, y además se aplica supletoriamente en el caso del refugio, que también es otra instancia, ¿cierto?, donde las personas extranjeras pueden ingresar a otro país, pero en circunstancias especiales que tienen que ver con la seguridad. ¿La normativa anterior no incluía el refugio, por ejemplo? No. El tema del refugio también tiene una ley que es nueva, pero que es una materia que sí estaba regulada en tratados internacionales. Pero en algún cuerpo chileno, digamos así, propiamente tal, ¿existía algún decreto? No existe la regulación específica la tenemos en una ley posterior, y ahora esta ley que también se aplica supletoriamente a esos casos. Y recoge. Porque nosotros sabemos que han habido algunos casos, como por ejemplo, no recuerdo el país, no sé si usted lo recordará, pero hace un tiempo atrás incluso se instalaron, creo que en Limacho, Palestina, Palestina, algunas comunidades de la ex Yugoslavia, también eran programas, que son programas especiales de refugiados.
Claro, el Perfecto. Estado, a través de Naciones Unidas, ¿cierto?, se compromete a recibir a estas personas que en general vienen huyendo de conflictos armados. Claro, por supuesto. Esa es la hipótesis de el refugio, y donde el derecho fundamental que se consagra allí es a la no devolución del extranjero, Claro, ¿cierto?, que reclama ese estatus de Y me imagino refugiado. que el Estado tiene que garantizarle algunas bases, digamos, por ejemplo, un lugar donde vivir, porque la idea es que no llegue este refugiado y quede en la calle, Claro, sino o sea, que en el tiene que caso- garantizar. Yo recuerdo que se cierto- habían ido algunos desilusionados en ese Ah, tiempo, puede ¿te ser. Lo que recuerdas? pasa es que también Claro, claro, o y sea, hay un tema cultural sí. también que no es menor, porque Exacto. si Sirios. estamos hablando de sirios, por Ujú. ejemplo, viste una cultura totalmente Sí. distinta a la nuestra. Entonces debe ser muy complejo. Es como que nosotros nos tuviéramos que ir A refugiados su país, a un muy país distinto como, a nosotros. no sé, a Irán. Claro. No Claro. sé si O sea, podríamos en todo caso, adaptarnos la figura rápidamente. está pensada precisamente para situaciones de mucha emergencia. Claro, O sea, por supuesto. y sobre todo respecto a estos países que son limítrofes, por ejemplo, donde la persona va huyendo y traspasa las fronteras sin ningún permiso, y entonces el derecho que tiene es que el país donde llega no lo devuelva. Claro. Porque hay una Se entiende que- constancia claro. de que está en riesgo Exacto. su vida y su integridad Claro, y física. se entiende que lo que se busca con todo esto es la protección De la vida y de la de la integridad vida física. claro, Claro, perfecto. es muy distinto al tipo de migrante que está llegando hoy en día a Chile, que básicamente se le llama migrante económico, que vienen a buscar mejores oportunidades Claro. de vida, ¿cierto? Porque sus países de origen tienen una situación política o económica Claro. que les produce, ¿cierto?, una Claro. crisis de ese tipo. Claro, es como un tipo de migración, yo no sé si, ahí usted me puede corregir, si es que están como categorizados los tipos más detalladamente, pero hace muchos años atrás, ¿se acuerda usted del sueño americano? Claro, Cuando no había una crisis propiamente tal, pero mucha gente migró, ¿cierto?, a Estados Unidos Claro. buscando mejores Exacto. condiciones. exacto, Hoy en día, claro, responde quizás a un problema económico en un país determinado. claro. Pero, O sea, pero no son migraciones productos de un conflicto, digamos, no propiamente. necesariamente, o no un conflicto Claro. internacional, como Claro, lo que porque ocurre hoy día en el caso de Venezuela y Haití, donde si bien hay conflictos internos de tipo político, no es la situación de una Claro, guerra exacto, propiamente claro. tal. O sea, no es un conflicto armado con otro Armado, país, con otro claro. estado, claro. Claro. ¿Los extranjeros tienen derechos especiales? Por supuesto, ¿cierto? La nueva ley le reconoce una serie de derechos humanos fundamentales que en el caso de Chile nosotros ya los tenemos establecidos en la Constitución. Por lo tanto, en ese sentido podríamos decir, ¿cierto?, que no hay derechos como regla general que estén excluidos de los extranjeros, porque nuestra Constitución dice que esos derechos son para todas las personas. Perfecto. Pero efectivamente, ¿cierto?, la ley reconoce algunos derechos especiales, como el de la reunificación familiar, que es algo que corresponde solamente a personas, ¿cierto?, que están fuera de su país de origen, entonces que llegado el momento ellos solicitan que un familiar que quedó en otro lugar, en otro país, pueda venir y acompañarlo. Entonces ese es como un derecho específico de los migrantes. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, que está, porque pasa mucho, yo lo vi en Estados Unidos, que pasa mucho que, por ejemplo, una persona que es peruana, se iba a Estados Unidos, trabajaba y ya que una vez que tenía la green card y que tenía una ciudadanía, mandaba a pedir a sus papás. Claro, pero no es como un asilo propiamente tal, sino que él tenía el derecho de atraer a sus papás y sus papás recibían, de hecho, no sé si usted lo sabe, pero por ser ciudadano americano hay que hacer toda una prueba, hay que leerse un texto, hay que rendir una prueba escrita, saberse los presidentes y un montón de cosas más. Claro. Y a veces, claro, eran personas muy, muy avanzadas de edad que iban a Estados Unidos justamente a reclamar esta ciudadanía porque el hijo ya era ciudadano, pero tenías que pasar este examen que no era sencillo. Claro. Entonces, o sea, no, acá en Chile es bastante más sencillo, ¿cierto? Perfecto. O sea, está consagrado como un derecho humano, y entonces existe, como decíamos, en la ley el reconocimiento expreso de que una persona que ya tiene su residencia en Chile puede entonces traer a la persona que es familiar, con la idea de que pueda estar esa familia constituida. Basta solo con la residencia. Claro, un permiso, ¿cierto?, de residencia, ya sea temporal o definitivo. El temporal también. Claro, Sí, sobre todo si hay niños, por ejemplo, sí, claro, niños menores, claro. niños bajo el cuidado de esa persona, Claro. por supuesto. Y además la ley consagra expresamente los derechos
del niño. Sí, claro, y niñas y tenemos adolescentes. sendos también tratados Claro. internacionales respecto Entonces a la importancia siempre habiendo de los niños niños, va a claro. primar Ujú. ese derecho. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos de los migrantes para ingresar al país? Yo diría, ¿cierto? En términos generales, el requisito es venir con una autorización, ya sea, ¿cierto?, de una permanencia Ajá. transitoria, que es un permiso que implica que la persona viene por un tiempo acotado y se compromete a volver. Ujú. Y la otra posibilidad, ¿cierto?, es la solicitud de una residencia. También puede ser temporal y después se puede convertir en definitiva, Ujú. pero el requisito principal es entrar con un tipo de autorización. O sea, no puede entrar usted por cualquier parte Ya. sin la debida autorización. Claro. Ese es como el principio fundamental. Pero el que viene de turismo, por ejemplo, Claro, ese es un principio típico de permanencia transitoria, claro, ¿cierto? claro. Él no tiene ninguna intención de quedarse, él Claro. solo viene a recorrer las Torres del Paine, lo típico que Claro, viene. ¿cierto? Y hay Exacto. otras razones también, por motivos de salud, alguien viene a operarse, por Claro. motivos deportivos, Claro. a una conferencia, a una Claro. actividad de trabajo puntual Claro. también, ¿cierto? A celebrar o a cumplir un contrato de trabajo, Claro. por ejemplo. Ya, No y sé, entendemos que Luis ellos, Miguel viene a cantar claro, aquí, ellos ¿cierto? quedan Tiene que venir fuera con un de permiso, tiene que entrar con un permiso, Claro, ¿cierto? claro. Y la justificación va a ser ese contrato de trabajo para ese día o Claro. para esa semana. Exacto. Entonces, el tema, y dentro de los principios que establece la ley, es que la migración debe ser ordenada. Claro. O sea, usted puede venir a Chile, pero tiene que venir ordenadamente, con sus permisos, conforme están publicados hoy en día, ¿cierto?, en la página Claro. web del servicio. O sea, ahí está la información y por lo tanto esos son los parámetros que se deberían Claro. cumplir. ¿Ha afectado de alguna manera, cree usted, bajo su opinión, es una opinión nomás, esta oleada que tuvimos en algún momento, el tema país, principalmente en cuanto a saturar ciertos servicios? Yo por lo que vi en redes, ¿cierto? En televisión, hay ciertos colapsos que se generan porque, claro, es una cantidad importante de personas que para las cuales no está calculado el funcionamiento de determinados servicios. O sea, sin duda, ¿cierto? Claro. Sobre todo el problema de los migrantes que no se encuentran registrados, Claro. ¿cierto? Por lo tanto, el Estado no sabe exactamente cuál es su población. Claro. Y ese es un problema muy serio porque las políticas públicas tienen que tomarse conforme a los ciudadanos que existen en el país, Claro. y a las necesidades de esos ciudadanos. Claro. Y si el Estado no cuenta, ¿cierto?, con esa claridad, Claro. obviamente que las políticas públicas Claro. no van a coincidir con esas necesidades que se están reclamando en un Y determinado los momento. recursos. Y los recursos, por claro, supuesto. claro, para implementar Claro, todo ¿cierto? eso. Exacto. ¿En qué consiste la legalidad de los permisos y la residencia para el migrante? O sea, la legalidad la vamos a entender, ¿cierto?, como el cumplir con lo que está establecido en la ley y en los reglamentos. Los migrantes o los extranjeros, cualquier extranjero que ingrese al país debe ceñirse estrictamente Exacto. al cumplimiento de la ley y los reglamentos, Claro. como cualquier ciudadano chileno, Claro. ¿cierto? O sea, obviamente que ellos no están eximidos de cumplir esas reglamentaciones en las condiciones que así se establecen, porque también recordemos, ¿cierto?, que el ingreso de extranjeros al país sigue siendo un derecho de cada Estado. Claro. O sea, el Estado determina quiénes, de qué Claro. manera, de forma no discriminatoria, por Por cierto, supuesto. con qué requisitos, por qué pasos van a ingresar Claro. estos extranjeros, y los extranjeros están obligados, como cualquier persona, a cumplir con esa reglamentación. Usted había dicho que ya esta nueva ley no tenía este cariz penal, ¿cierto? Claro, Pero me imagino que tiene sanciones igual, sí. porque por si no supuesto. sería claro. letra muerta. Claro Tener que un sí. texto que estipula ciertas condiciones, pero si nadie las cumple no pasa nada. Claro, Claro, no, por ya, supuesto que perfecto. tiene sanciones, pero de tipo administrativo. O sea, Perfecto. es una ley de tipo administrativo. Antes se criminalizaba la migración irregular, o sea, era un delito. Hoy no, ¿cierto? En esta nueva ley, cuestión que está siendo discutida también, que ha generado su polémica, porque se discute si sería conveniente volver a esa regla anterior. Está todo en debate. La verdad que la ley ha tenido muchos proyectos que han tratado de modificarla, porque, como decíamos, de alguna manera no está dando con la solución a este problema, ¿cierto?, del ingreso masivo de personas en términos irregulares. Entonces,
porque de alguna manera se estableció esta idea de que esta ley era muy beneficiosa, ¿cierto? Entonces también eso se le llamó en su minuto el efecto llamado, Claro. donde uno, de hecho la ley contempla expresamente, ¿cierto? El principio del valor de la migración para nuestro país. Entonces, si alguien de afuera dice, yo quiero ir a algún país, y dicen que en Chile se valora se ve bien, la migración, claro, se ve bien la migración. Y hay una nueva normativa respetuosa a los derechos humanos, con una interpretación pro homine. Entonces, claro, dicen, para allá, hay que ir para allá. Y está bien, ¿cierto?, si esas personas entran como corresponde, con los permisos que corresponden. Y el tema que hay en Chile, ¿cierto?, es que, como decíamos, hay un gran número de personas que han ingresado por pasos irregulares y que no, el país no tiene registro de cuántas personas son, quiénes son, y eso sin duda esto es un problema. Claro, yo creo que ese es el principal problema que nos enfrentamos hoy en día, justamente con el tema de no saber, ¿cierto?, de no contar con el dato y también con los recursos. Yo creo que también hemos visto que hay una como sobre cupos de un montón de cosas, y eso es un tema que, claro, el Estado debe, creo yo, garantizar, ¿cierto?, como establece la Constitución. Sabemos que una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que pasa en la práctica, pero el Estado debería garantizar todo, la salud, ¿cierto?, la educación, y hemos visto que hay casos donde lamentablemente, la voy a llevar como esto es una conversación, la voy a llevar a un tema que estábamos conversando con Gabriela antes de empezar el programa. Hoy día, por ejemplo, hubo una marcha de un colegio acá en Viña que está con un problema ahí entre privados, pero un colegio subvencionado que eventualmente hay 800 niños, si no me equivoco, 650, claro, que están en riesgo de no poder terminar el sueño escolar. Entonces el reclamo que se hace es, bueno, ¿quién se cargo? Y el Estado, si bien debe tener y tiene un rol subsidiario, ¿cómo absorbe esos 650 niños que estaban en un colegio subvencionado que hoy en día no tienen, eventualmente, si esto no se soluciona, por supuesto, no tienen la posibilidad de continuar su año escolar con segundo semestre? Entonces, el Estado, yo creo que es limitado en esas atribuciones, en el fondo. Claro, o sea, sobre todo cuando hablamos de ese tipo de derechos, que son derechos que están dentro de los grupos, ¿cierto?, de los derechos económicos, sociales y culturales, donde exigimos del Estado no solamente el permitir el ejercicio, la libertad de ejercicio, sino que donde el Estado además debe contribuir con recursos para que se puedan prestar adecuadamente ese tipo de derechos. Claro que vamos a tener un tema ahí pendiente, ¿cierto? Y cuando incorporamos, como decíamos, esta gran cantidad de personas, de extranjeros, que vienen abruptamente y se incorporan a la sociedad, tenemos un problema, ¿cierto? Pero el tema es cómo lo resolvemos. O sea, no es un tema simple, ¿cierto? Y va a requerir, por supuesto, que mucha conversación, mucho debate, porque a estas alturas también, ¿cierto?, muchos de esos extranjeros ya han tenido hijos que son chilenos o deberían ser chilenos conforme a las reglas de la Constitución. Incluso eso se está debatiendo, ¿cierto?, si estos hijos de extranjeros que están indocumentados estarían en la categoría, ¿cierto?, de hijos de extranjero transeúnte, cuando es una persona que lo que tiene es la intención de estar en Chile, quedarse, que lleva muchos años en Chile, que trabaja en Chile y que por lo tanto está muy lejos de ser un transeúnte. Entonces, también eso vamos a tener que resolverlo en algún minuto, esa regla de la Constitución que sigue estando ahí en términos bastante ambiguos, diría. Hoy en día, si miramos, como para ir cerrando ya, miramos en la migración en términos generales, claro, esta ley que hablamos respecto a la migración, se hace cargo de uno de los brazos que tiene, ¿cierto? De uno de los temas, porque la migración es mucho más que eso, como usted bien dice. Tenemos personas que viven muchos años viviendo en Chile, con hijos ya chilenos, ya insertados en la sociedad, de hecho también. Pero bueno, esa puede quedar quizás para un segundo capítulo, una segunda invitación a la profesora Carmen Gloria. Con Gabriela le queremos dar las gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo de venir en este frío día de junio a conversar con nosotros, y queda muy invitada, ¿ya? Para que venga en una próxima edición. Gracias a ustedes. Abordamos otro tema súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, que esté muy bien. Muchas gracias. La esperamos entonces para un próximo capítulo.
¿Cómo no? Muchas gracias, profesora. Encantada. Ahí nos despedimos nosotros, espero que hayan disfrutado del capítulo. Tratamos de hacer una conversación, ¿cierto? Muy, muy amena, muy agradable, abordando a lo que alcanzamos a conversar con la profesora Carmen Gloria Pérez, que tuvo la amabilidad de venir a conversar este día con nosotros. Nos despedimos, Gabriel, Nos despedimos. y los dejamos invitados a que Al nos sigan. próximo capítulo. Y que nos sigan. Sí, en nuestra cuenta de Instagram, Instagram. Derecho a la Comunidad. Exacto. Ahí nos pueden escribir, hacer sus Exacto. preguntas, les podemos responder todas sus dudas. Exacto. Ya. Y nuestro canal de YouTube, que también es Derecho a la la comunidad, comunidad. donde van a estar disponibles estos capítulos. Exacto. Así que estén muy bien y gusto. Chao, señoritas. Gracias por Hasta venir. luego. Chao, chao. Chau.